Bueno, venimos hablando, ¿de qué venimos hablando? Del reposo. El reposo, ¿sí? El reposo, en definitiva, estábamos hablando de que es ese descanso que encontramos ¿en qué? En Jesús, ¿sí? En ese consumado es, cuando el Señor lo declaró en la cruz del Calvario. Y en este desarrollo, en este entrenamiento que recibimos, este lugar es precisamente para eso, para poder ser entrenados en su palabra. Estamos descubriendo todas las cosas que nos otorgó la cruz. A veces hemos resumido el sacrificio, la muerte de nuestro Señor Jesús, la cruz, a simplemente nuestra entrada al cielo. Y eso es verdad, la cruz nos otorgó la salvación, pero es mucho más profundo lo que expresó y podemos recibir de la cruz, ¿sí? Es esa nueva vida que hemos estado hablando y menciona las Escrituras, ¿no? Que la recibimos cuando fuimos partícipes precisamente de su muerte y su resurrección. Esta nueva humanidad, esa nueva naturaleza que hemos adquirido por medio de la cruz, es esa la que debe gobernar en nuestras vidas. El domingo pasado describíamos una situación repentina, ¿no?, que vivieron los apóstoles y que muchas veces no pueden producirse en nuestras vidas. Situaciones repentinas que a veces no imaginamos que pueden llegar a ocurrirnos. Y describíamos esa situación tan inesperada, cómo poder, aún en medio de esa situación, poder experimentar ese reposo, ¿sí? Sabiendo que Cristo nos habita y está con nosotros. También veíamos algo muy particular, ¿sí? Y veíamos la clave de poder llevar ese reposo a lo cotidiano, a lo de todos los días. Porque muchas veces uno lo puede ver como una declaración espiritual, pero dice uno, ¿cómo lo llevo a la práctica? ¿Cómo lo aplico en mi día a día, ¿no? Y fíjense que en ese pasaje que leíamos, ¿se acuerdan que es cuando los discípulos estaban en la barca con el Señor le dice crucemos al otro lado, dice que Jesús estaba en la popa durmiendo, ¿sí? Más o menos recuerdan la escena, ¿sí? Ahora, lo tremendo de todo esto, por eso decíamos que podíamos ver la clave, es de que al final del relato, cuando el Señor ya calma la tempestad, cuando los problemas desaparecen, ¿qué dicen los discípulos? ¿Quién es este? Sabiendo que ¿Quién es este que los vientos le obedecen, las olas, los mares? O sea, fíjense la pregunta de los discípulos que vivían con Jesús, que escuchaban sus enseñanzas, que veían sus milagros, aún decían, ¿quién es este? se dudaban. ¿Y por qué decimos que esa es la clave? Porque en el conocimiento de quién es este Jesús que nos habita, en mi relación íntima con Él, en conocer bien personalmente a mi Señor y Salvador, puedo realmente poder experimentar el reposo en todos los días de mi vida, a pesar de la situación que yo pueda estar atravesando. Recuerdan que hablábamos de fe, ¿sí? Y tenemos fe para decir, Señor, voy a orar para que esta situación desaparezca. Voy a orar para que esta enfermedad desaparezca. Porque yo sé que tú eres poderoso para hacer cualquier tipo de milagro. Y tenemos fe, lo decimos en fe, ¿verdad? Ahora, yo preguntaba, ¿no? Y sigue la pregunta en el aire, dando vuelta. ¿Tenemos fe para plantarnos firmes en medio de la situación problemática que estamos viviendo? Y decir,
No importa lo que pase, yo creo que Dios me va a sostener y voy a pasar este problema. Es un nivel más de fe. Es un crecimiento para nuestras vidas. O sea, Jesús, de alguna manera, creo yo, esperaba que los discípulos, en vez de ponerse tan asustados y salir a los gritos a decirle, Señor, ¿no ves que nos morimos? Porque las olas son inmensas. Quizás el Señor esperaba que los discípulos se sentaran al lado del Señor y se pusieran a charlar con Él, ¿no? Y decirle, ¿viste, Señor, cuánto viento? ¿Qué hay? Qué tremendo, ¿no? Las olas, no, qué bárbaro. Mientras tanto seguimos cruzando al otro lado. ¿Por qué? Porque estaban con Jesús. Porque estaban con Jesús. Entonces, ¿quién es el que nos da reposo? Jesús. No hay otra manera. Y uno descansa seguro y confiado en aquel que conoce. Porque si yo no lo conozco, es muy difícil que esté seguro, que esté confiado. Ahora, cuando yo conozco a mi Señor, cuando estoy confiado en mi Señor, entiendo que su voluntad es buena para mi vida. Y la Biblia dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Y qué imaginamos nosotros? ¿Qué es lo primero que le viene a la cabeza cuando yo digo la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Que todo va a salir bien, de acuerdo a lo que a mí me parece. Porque es buena, entonces todo va a ser bueno. Es agradable, ay, qué lindo lo que Dios me está haciendo vivir. Y es perfecta. Pero, hermanos, dice que la voluntad primero de quién es, de Dios. La voluntad de Dios, lo que Él quiere que pase. La voluntad de Dios es su querer, es lo que Dios quiere que ocurra. Y siempre Dios quiere lo mejor para nosotros, ¿verdad? Ahora, lo que pasa es que a veces nosotros tenemos una idea totalmente diferente a la de Dios. Tal vez la forma en que Dios trabaja no es la que a nosotros nos gusta. Pero la voluntad de Dios siempre es buena, siempre es agradable y siempre es perfecta. Es buena porque viene de Dios y nada malo puede salir de Él. Es agradable porque produce el fruto que Dios quiere que produzca. Y es perfecta porque Dios hace las cosas perfectas. Nunca se equivoca. Ahora, ¿cómo se desarrolla esa confianza, no? Porque de repente nosotros con estos hermosos hermanos que tienen una semanita de llegar, recién nos vemos por primera vez. ¿Qué confianza pueden tener ellos en mí? Ninguna, si no me conocen. Y el próximo domingo tampoco. O sea, ¿cómo se desarrolla una confianza en alguien? ¿A través de qué? De un proceso donde hay una relación profunda e íntima. ¿Sí? A veces tenemos una primera impresión, ¿no?, de la gente y de las personas que tal vez podemos conocer, no sé, en el trabajo, en la casa de alguien, donde sea, ¿no? Y nos formamos un concepto de la persona que muchas veces puede estar equivocado. ¿Sí? Pero bueno, empezamos de alguna manera a tener un poco de conocimiento de la persona, ¿sí? Pero solamente por medio del tiempo, verdaderamente, lo podemos conocer. No es lo mismo vernos cada tanto, y van a ver, chicos, que en este lugar, al ser tan pequeño, van a comenzar a verse seguido con diferentes personas. A lo largo del tiempo uno se empieza a cruzar ya casi con las mismas personas todos los días prácticamente, ¿sí? Pero no es lo mismo vernos cada tanto, reconocernos en la calle. Hasta la vecina, yo recién estoy conociendo a algunos vecinos del edificio donde estoy viviendo. Estamos empezando a cruzar un poco más, ¿sí? Reconocernos en la calle, irnos a tomar un café, ¿sí?, para charlar un poco. Uno
quiere conocer a la persona, ¿sí? Sino que necesitamos, ¿qué cosa? Compartir vida, hermanos. Necesitamos compartir vida. ¿Qué? Para que haya un conocimiento profundo realmente. Y eso, entre otras cosas, genera confianza. ¿Verdad que sí? El tema es que a veces sabemos de Dios, pero no conocemos a Dios. ¿Sí? A veces sabemos de Dios, pero no conocemos a Dios. Lo vemos cada tanto, ¿sí? Nos tomamos un café para charlar un rato, pero no tenemos mucho contacto con Él. Eso sí, a veces pretendemos que en los momentos críticos este conocido nos salve las papas. Yo sé que a ustedes no les pasa, eso pasa en otro lado. ¿Sí? Y cuando Jesús comienza su ministerio, fíjese lo que charlamos el otro día, y repito mucho, ¿no? Qué importantes son las palabras que en las Escrituras están. Cada palabra tiene mucho significado para nuestras vidas. Y qué importante poder profundizar en ellas, ¿no? En Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, a primera vista, ¿qué creen ustedes que significa la palabra arrepentirse? Creo que todos conocemos, ¿no? Todos conocemos una ilustración que nos han dado diferentes países, seguramente debe haber estado presente. El convertirse o el arrepentirse es: yo iba para allá, ahora voy para el otro lado. ¿Sí? Íbamos para allá, Cristo apareció, ahora de nuevo. ¿Qué es el arrepentirse? Reconocer nuestras faltas. ¿Sí? Ahora, si nos ponemos a estudiar un poquito la Escritura, por eso digo que es tan rica la Escritura. Jesús usaba la palabra griega, en este caso, que se llama metanoio o metanoite. Es un verbo griego, ¿sí? Que significa: entren en un cambio de mente, hagan un giro interior, un arrepentimiento real, arrepiéntanse, cambien de mente, cambien de manera de pensar. ¿Sí? Fíjense el contenido de la palabra arrepiéntanse. En la PDT está la palabra de Dios para todos. En Marcos 1:15 está un poco más claro. Dice: ha llegado el momento, el reino de Dios ya está cerca. Cambien su manera de pensar y de vivir. Crean en la nueva noticia. ¿Sí? Fíjense que lo tremendo de esto es que nuestro Señor no estaba trayendo una religión, no estaba proponiendo una religión, estaba proponiendo una relación de vida, ¿sí? Totalmente diferente a lo que la gente muchas veces está acostumbrada y estaba acostumbrada, ¿sí? Un reino donde habitar y relacionarnos con Él. Cuando hablamos del reino entendemos, ¿sí? Que hay un rey que gobierna. ¿Sí? En un reino hay un rey. Sí, y ese rey gobierna. No he descubierto nada que no sepamos. Entonces, imaginemos cómo funciona un reino. Hay un rey, ¿verdad? Como dijimos, hay un rey. Están los habitantes de ese reino, se promulgan las leyes. Debe haber leyes en un reino. Se obedecen.
dichas leyes. ¿Sí? En ese tiempo, en la época de los reyes eran dueños de sus propiedades, pero también eran dueños de la gente. Tenían ese poder, esa autoridad. En definitiva, eran dueños de todas las cosas. Y Señor significa precisamente eso, ¿no? Dueño, amo, soberano. ¿Sí? Ahora, si yo hago una pregunta y quiero respuesta, ¿sí?, de cada uno. ¿Jesús es su Señor? Sí. Todos dijimos sí. Qué rápido, ¿no? Qué rápido. Obviamente, todos decimos sí, Jesús es mi Señor, sí. Sí. Pero dijimos que Señor era dueño, amo, soberano, y podríamos seguir buscando algunos significados más, ¿sí? Y me pregunto, ¿no? ¿Realmente es mi Señor? Creo que debemos preguntarnos, ¿realmente es mi Señor? Porque muchas veces pretendemos vivir, ¿no?, de acuerdo a nuestro parecer. Yo sé que a ustedes no les pasa, me pasa a mí. O me pasaba, o no pasaba. Me pasa. ¿Sí? Pero lo tremendo es que no podemos vivir en el reino que el Señor ha establecido con nuestra propia legislación, o sea, poner nuestras propias leyes. O sea, nosotros decimos, ¿cómo, no? Yo hago lo que mejor me parece. ¿No? Eso pasa en Argentina. ¿Sí? Porque, en primer lugar, donde el reino opera es, ¿en dónde? En nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nosotros. Tendemos a ver el reino ¿dónde? Afuera, como algo que se establece afuera de nosotros, sin darnos cuenta que ese reino nos habita. Ese reino nos habita. Y que cuando somos absorbidos por ese reino, todas mis consideraciones personales caen por su propio peso. Lo que pasa es que debemos llevarlas a la cruz, hermanos. Todas y cada una de ellas. Me pregunto, ¿podemos estar viviendo nuestra vida cristiana de acuerdo a nuestro parecer y no según nuestro rey? Sí. No responda. No responda. ¿Por qué? Porque entonces esa forma de vivir es simple religión. Hago lo que me gusta, hago lo que me parece que está correcto, porque yo lo entiendo así. ¿Sí? Y entonces Jesús deja de ser nuestro rey. El tema es que cuando hablamos de religiosidad, hermanos, estamos hablando de oscuridad. Porque una vida religiosa me habla de ¿qué? De que la luz de la palabra aún no ha podido llegar hasta lo más profundo de nuestro ser. Juan 1, del 1 al 5 dice, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas, y sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Cristo es la luz que disipa toda tiniebla. El tema es que solo vemos las tinieblas fuera de nuestra vida. Porque si hablamos de tinieblas, que no, sí, el diablo, y tenemos que hacer guerra espiritual, sin darnos cuenta que en nuestro interior puede haber todavía algo de tiniebla.
Por eso el trabajo de la luz en nuestro interior, y es esa luz la que debe penetrar en lo más profundo de nuestro ser, en aquellos lugares que muchas veces no le permitimos al Espíritu Santo todavía reinar, ¿sí? Lugares de oscuridad de nuestra alma. Pero ¿cómo puedes decir soy un hijo de Dios? ¿Soy un hijo de Dios? Sí, claro soy un hijo de Dios. ¿Soy propiedad de Él? Sí, por supuesto que lo soy. Pero ¿qué estamos hablando? De que cuando somos expuestos a la luz, comenzamos a ver qué cosas aún todavía Cristo no ha podido absorber de nuestra vida. Y muchas veces venimos acarreando situaciones o cosas no resueltas en nuestra vida, ¿sí? Que me impiden precisamente, o le impiden al Señor poder absorber por completo todo nuestro ser. Y eso genera precisamente eso, que no podamos desarrollar una relación íntima y profunda con Él. ¿Sí? Porque muchas veces, como no queremos que ni siquiera nos hablen de ese tema, no queremos ser expuestos delante de Dios, no queremos reconocer esa situación, no queremos hablar. Evitamos el contacto con el Señor porque sabemos que Él va a poner el dedo en ese lugar. Y esa falta de contacto, como hablábamos al principio, nos hace simplemente conocidos. Juan 3:19 dice, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas porque sus hechos eran perversos. ¿Podemos rechazar la luz? Sí podemos. Y hasta podemos decidir hasta dónde trabajará en nuestro interior. A veces tenemos, como digo yo, ese cuartito oculto allá con candado en nuestro corazón, donde le decimos al Señor, Señor, hasta acá está bien, esto es mío, esto es un problema mío, yo lo guardo con candado, tiré la llave, acá no. Y no permitimos que el Señor pueda llegar a lo profundo, pueda llegar hasta el final. Y lamentablemente esas cosas que guardamos en nuestro corazón, situaciones no resueltas, van generando un caldo de cultivo, ¿sí? Fíjese lo que dice el Padre Nuestro. ¿Quién no conoce el Padre Nuestro? Dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, y todos los siglos, por todos los siglos. Amén. Y a veces dejamos ahí, pero sigue, el pasaje sigue. Dice el 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Tremendo. Porque acá Jesús identifica un estorbo, algo que molesta, algo que impide que su vida se manifieste en plenitud. Hay ofensas en nuestros corazones que hemos hecho o que hemos recibido. No importa del lado que vengan, pero a veces son esas situaciones que nunca terminamos de resolver y que guardamos en lo profundo de nuestro corazón. Padres a hijos, esposas a esposos, líderes con pastores, en fin. Ahora, Dios identifica eso como un gran obstáculo en el avance del reino en nuestra vida. Y es la ofensa. Me surgían algunas preguntas, ¿no? Para reflexionar. ¿Qué hay en nuestro corazón que no nos permite avanzar?
Alguna vez se miró al espejo y dijo, ¿cómo me gustaría ser diferente? ¿Cómo me gustaría poder haber ya superado esto que no puedo? ¿Cuántas veces nos vemos detenidos repitiendo y repitiendo y repitiendo? Como decíamos, estamos llegando a fin de año y creo que todos tenemos la tendencia a hacer algún tipo de reflexión de cómo fue nuestro año, ¿sí? ¿Qué venimos arrastrando? ¿Qué se viene repitiendo? No hay un tiempo estipulado, pero sí hay un desarrollo y un crecimiento natural de nuestra vida que debe darse. Y creo que es bueno poder evaluarse, ¿no? Y poder ver, Señor, ¿qué son aquellas cosas que aún no me permiten avanzar? ¿Qué cosa es tan dolorosa que ni siquiera la quiero recordar? ¿Sí? ¿Qué es lo que guardamos bajo 7 llaves, como decíamos, en el fondo de nuestro corazón, que no permitimos acceder al Espíritu Santo? Quisiera que me acompañe a ver 2 historias, ¿sí? Y en este caso puntual, la primera es la historia de un hombre que fue herido en su corazón por el menosprecio de su propia familia. Y cómo el dolor que guardó eso en su corazón, ese dolor se transformó en muerte para él, ¿sí? ¿Por qué? Porque la historia bíblica nos relata que él termina tomando venganza de lo que había vivido. Jueces capítulo 11, del versículo 1 en adelante, dice: Jefté era un gran luchador. Jefté, galaadita, era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. Y se juntaron con él hombres ociosos y sin escrúpulos, los cuales salían con él. Ahora, es muy breve lo que leemos, pero imaginemos la situación, ¿sí? El desprecio de su familia por ser hijo de quien era. Acá dice que era una prostituta, ¿sí? Que ellos eran hijos, se sentían más hijos legítimos de su madre. Por consiguiente, lo echaron, lo despreciaron, le dijeron: vos no vas a tener parte en esta familia, vos no sos nuestro hermano, así que andate. Y podríamos seguramente agregarle mucho más, algún tipo de discusión que debe haber habido. No creo que esa situación haya nacido en el momento, sino que venía del tiempo y él venía sufriendo tal vez el desprecio de sus hermanos. ¿Sí? ¿Qué hizo él? Se fue. Ahora, no creo que se haya ido o que se haya puesto a preparar su maleta y habrá cantado una alabanza al Señor feliz de lo que estaba pasando. Y cuando se fue o se estaba por ir, se despidió con un beso de cada uno de sus hermanos. No, seguramente no fue de esa manera. ¿Cómo se habrá ido? Imaginemos cómo se fue este varón. Y fíjese lo que comenzamos a ver, ¿no? Porque él se fue tan mal, que dice que trajo hacia sí hombres sin escrúpulos, hombres ociosos, que se juntaban con él. Personas que seguramente tenían una condición similar a la que él estaba viviendo, ¿sí? Y con esa gente se había empezado a juntar. Jueces 11, 4-7 dice: después de algún tiempo, los amonitas hicieron la guerra contra Israel. Los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Ven y sé nuestro jefe para que podamos luchar contra los amonitas.
conocían a Jefté como un verdadero luchador, un valiente, ¿sí? Un caudillo. Entonces dijeron, necesitamos a Jefté para que nos lidere y nos lleve a la victoria. Ahora, ¿el tiempo cura las heridas? No, dejemos que pase el tiempo, total, bueno, ya cuando pase el tiempo seguramente no me voy a acordar, ¿no? Y nos quedamos con que te perdono pero no me olvido. ¿Cómo? Te perdono pero no me olvido. Eso sigue estando en nuestro corazón, sigue habitando. Miren lo que respondió Jefté. Dice, Jefté respondió, ¿no eran ustedes los que me odiaban y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué vienen a verme ahora que están en apuros? ¿Cómo estaba su corazón? Estaba herido. Estaba herido. La actitud que él tiene, una actitud de rechazo. Ahora me vienen a pedir a mí. ¿Qué me vienen a pedir a mí? Después de cómo me trataron, ¿no? Después de que me despreciaron, después de que me echaron. Ahora, él no había perdido su valentía, ni su capacidad de poder hacer guerra y ser libre. Pero sí su corazón estaba herido. Ahora, ¿en qué se convierte el dolor, hermanos, en nuestro corazón con el tiempo? ¿No? Y veamos la actitud que él tiene. Veamos la actitud. Porque entonces dice que él propone lo siguiente. Jueces 11, 8. Dice, los ancianos de Galaad le dijeron por eso, ahora venimos a verte. Ven a luchar contra los amonitas y serás caudillo de todos los que vivimos en Galaad. Jefté respondió, y fíjense lo que propone. Si me llevan con ustedes para luchar contra los amonitas y el Señor me los entrega, entonces de veras seré caudillo de ustedes. Después, si les interesa, pueden seguir la historia de este hombre, ¿no? Cómo en su corazón pudo guardar todo este rencor, todo este arrepentimiento, esta bronca, hacia aquellos que lo habían maltratado, despreciado durante tanto tiempo, y cómo eso que él guardó en su corazón se fue transformando en un odio, ¿no? Al punto que él después toma venganza. Y acá no le podemos dar a las palabras emoción, ¿sí? Pero si pudiéramos estar en el momento, ver en el momento cómo cada uno de los integrantes vivió ese momento, podríamos ver realmente lo que estaba pasando en su corazón. Ahora quiero presentar otra historia que también es un hombre que fue menospreciado por su familia, y todos creo que la gran mayoría conocemos la vida de José el soñador, ¿sí? José de joven tiene un sueño, Dios le da una palabra, Dios le da un sueño, pero como él era el hijo mimado de la familia, hijo de la esposa más amada por su papá, había una rivalidad con sus hermanos, ¿sí? Había una gran rivalidad al punto de que sus hermanos lo maltratan y tratan de hacer una tramoya para poder deshacerse de su hermano. Primero habían pensado en matarlo, después dijeron que no, porque iba a ser la culpa, los iba a perseguir, entonces deciden venderlo como esclavo. Y todo el proceso que vive José como esclavo en Egipto, después que es vendido, y después de que pasan los años, él llegó a estar en prisión por algo que no había hecho. Lea la historia, es muy, muy hermosa. Como podemos ver la gracia de Dios en la vida de José, ¿no? Al punto que cuando llega el momento exacto en su vida, Dios lo pone en el lugar indicado para el cual lo había estado preparando durante 17 años. ¿Sí? Mucho tiempo. Mucho tiempo. Ahora José ya era gobernador de Egipto, el segundo de Faraón.
Y en Génesis 45 dice, después de que una gran hambruna, bueno, viene la familia de José a comprar semilla y se hace toda una situación generada por José para poder, bueno, de alguna manera sacarse un poco, creo yo, la bronca que todavía en el fondo le quedaba, ¿no? Porque obviamente no debe haber sido muy fácil. Pero en el 45, versículo 1 dice, José ya no pudo controlarse delante de sus servidores, así que ordenó que salgan todos de mi presencia, y ninguno de ellos quedó con él. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron y la noticia llegó a Faraón. Soy José, les declaró a sus hermanos. Vive todavía mi padre. Pero estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. O sea, imaginemos lo que podrían haber llegado a pensar sus hermanos. Encontrarse con su hermanastro que habían vendido como esclavo, ¿sí? Que habían dado por muerto inclusive seguramente, hasta quizás se habían olvidado o no haber seguido pensando en él. Y encontrarse con él que les dice, soy yo, soy su hermano, soy José. No obstante, José insistió, yo soy José, el hermano de ustedes a quien vendieron a Egipto. Pero ahora no se aflijan de mí, ni se reprochen haberme vendido. ¡Wow! ¡Wow! La gracia de Dios. Pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembra ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de este modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Miren el razonamiento de José. Hermanos, hemos leído muy rápidamente, pero si nos detenemos un instante a ver lo que este hombre tuvo que vivir, ¿sabe lo que era ser esclavo en esa época? No lo imaginamos. Pero él fue, dice, vendido como esclavo. Así que había un ómnibus, un bus, que los estaba esperando para llevarlos a Egipto. ¡No! ¿Sí? Y fueron caminando por el desierto, comiendo cuando les daban, durmiendo como podían. Y eso es lo mínimo que podemos imaginar que él tuvo que sufrir en su inicio como esclavo. Entonces verdaderamente creo que él tendría mucho para recriminarle a sus hermanos. ¿Por qué hicieron lo que hicieron? Eran mis hermanos, éramos hijos del mismo padre. Sin embargo, ustedes quisieron matarme. Él supo que era la voluntad de Dios. Sí, pero él entendió el propósito de Dios para su vida, que iba mucho más allá de lo que él tuvo que soportar. Amén. Él pudo ver con los ojos del Espíritu que lo que le estaba pasando era algo temporal, era algo momentáneo, era algo que Dios estaba permitiendo para alcanzar el cumplimiento de esa palabra que Dios le había dado. Yo no sé si alguna vez has recibido una palabra de Dios, pero Dios tiene una palabra cada día para nosotros. Amén. Y Dios no es hombre para mentir, un hijo de hombre para arrepentirse. Y lo que Dios dice verdaderamente tiene cumplimiento en nuestras vidas. La diferencia es que uno guardó una ofensa en su corazón y esa ofensa trajo a su alma mucha oscuridad. El otro pudo entender que se trataba del propósito de Dios. El propósito de Dios. ¿Sabe que necesitamos identificar qué cosas
aún nos estorban en nuestra relación con Cristo. Aquellas situaciones no resueltas, ¿sí?, que hay en nuestro corazón y que muchas veces nos estorban para poder conocerle más y desarrollar esa confianza que estamos hablando, ¿no?, que me permite vivir en su reino y bajo su gobierno. ¿Tengo la vida de Cristo? Sí, pero aún tengo lugares de oscuridad. Necesito que la luz que me habita pueda ir a los lugares más profundos de mi alma. Jefté y José, dos hombres con un gran propósito. Uno lo buscó desde su herida, ¿sí? El otro esperó que Dios obrara en su tiempo. Debemos examinar nuestro corazón y abrirlo hasta lo más profundo. Y ¿sabe qué, hermanos? Tenemos que darnos el permiso de poder confesar: estoy mal, Señor, estoy triste. Cuando recuerdo esto me duele. Cuando me acuerdo me hace mal. Me siento abandonado, me siento menospreciado. Estoy herido. Necesitamos enfrentarlo, hermano, y pasarlo por la cruz. Rendírselo por completo y dejar entonces que su vida nos absorba. Hablamos de un nuevo día. Desde que el Señor vino a nuestras vidas, es un nuevo día. Como decía mi esposa, un nuevo día lleno de oportunidades. Cada día al abrir nuestros ojos es un nuevo día que Dios nos da. Y es el día para soltar todo lo que nos ancla a nuestro pasado. Debemos dar ese paso de fe en ese avance a la cruz, hermanos, a vaciarnos totalmente y permitir que Él gobierne por completo en nuestras vidas. Amén. Queremos tener un descanso pleno en Dios. Vaciémonos de todo, hermano. No dejemos nada en el interior que aún nos mantenga anclados, sino que nos permitamos poder avanzar. ¿Qué les parece si nos tomamos un tiempo para orar? ¿Sí? Les pido que por favor se ponga de pie.